La creciente demanda de energía ha generado la aparición de fuentes de energía alternativas al petróleo. De esta forma, se han desarrollado diferentes tecnologías que tratan de utilizar energías renovables, como el viento, las mareas o la radiación solar. Este desarrollo se ha debido a diferentes aspectos, entre los que podemos destacar tanto la madurez de esta tecnología como el incentivo económico en forma de subvenciones proporcionado por parte de los estados. Este desarrollo ha supuesto la aparición de muchas empresas dedicadas a la fabricación, instalación y gestión de parques o huertos solares. España es en la actualidad uno de los principales productores a nivel mundial de energía fotovoltaica. Estas instalaciones tienen que proporcionar un retorno de la inversión para que sean rentables, aspecto que va a estar condicionado, entre otros factores, por un perfecto funcionamiento de dichas instalaciones o, lo que es lo mismo, un rendimiento óptimo de toda la planta. Una instalación fotovoltaica está compuesta básicamente por sistemas de paneles fotovoltaicos instalados en estructuras adecuadas, equipos inversores que convierten la tensión continua generada por los paneles solares en tensión alterna, los sistemas de orientación de los paneles en función del tipo de instalación, el cableado y los sistemas de protección, así como los elementos de media tensión asociados en caso de que el sistema se conecte a una red comercial. Todos estos elementos forman un sistema cuyo correcto funcionamiento va a proporcionar el retorno de la inversión en el periodo calculado. El sistema de paneles fotovoltaicos está constituido por paneles o módulos que contienen las celdas basadas en semiconductores sensibles a la radiación solar encargadas de generar la tensión continua. La tecnología de estas células fotovoltaicas puede variar, destacando tecnologías como la de silicio policristalino, de película delgada, telururo de cadmio o GAAS, cada una con sus rendimientos específicos. Estas células se agrupan en el panel en una o varias series en paralelo para lograr la tensión y potencia deseada. En condiciones normales de funcionamiento, cada célula fotovoltaica, al recibir la radiación del sol, genera una tensión que, al sumarse con el resto de las células en serie, proporciona la tensión de salida del panel que alimentará al inversor para generar la tensión alterna de salida. La relación entre la tensión y la corriente proporcionada por la célula viene dada por su curva característica amperios por voltios. En el caso de que la célula esté sometida a radiación solar, el valor de corriente por tensión será mayor que cero, es decir, se generará electricidad. Sin embargo, cuando una celda está averiada o no genera energía porque no recibe la radiación del sol, se puede polarizar de forma inversa, pasando a comportarse como una carga en vez de un generador, lo cual puede implicar una alta disipación de calor. Esta situación es fácilmente detectable si se utiliza una cámara termográfica. La cámara termográfica Fotric va a capturar simultáneamente una imagen térmica totalmente radiométrica junto con una imagen de luz visible, superponiéndolas píxel a píxel con diferentes grados de fundido. Gracias a la imagen térmica podremos ver el sobrecalentamiento de las celdas defectuosas, tal como se puede apreciar en la imagen anterior. Las condiciones más favorables para la detección de este tipo de problemas serán aquellas en las que el panel proporcione la máxima potencia, normalmente al mediodía en un día despejado. Dependiendo de la estructura del panel fotovoltaico y dado que las celdas se conectan en serie para lograr la tensión más adecuada para el inversor utilizado, un fallo en una de las células podría dar lugar a una pérdida total o parcial de potencia de un panel fotovoltaico. Este tipo de problema supone una disminución del rendimiento del panel, lo cual se traducirá en un mayor tiempo para lograr el retorno de la inversión. Adicionalmente, los problemas asociados a una sobretemperatura pueden dar lugar a que las celdas adyacentes disminuyan su eficiencia o que incluso lleguen a averiarse, expandiéndose el problema por el panel. La inspección de paneles fotovoltaicos con una cámara termográfica se puede realizar tanto desde la parte frontal como desde la parte posterior del panel. En este último caso, se presenta la ventaja de que se evitarán problemas relacionados con reflejos solares o aquellos derivados de la baja emisividad asociada a la superficie cristalina del panel. Para tratar de evitar los problemas asociados a la polarización inversa de las celdas, los módulos fotovoltaicos pueden incluir diodos de protección,
bloqueo, antirretorno o bypass, los cuales van a disipar más potencia cuanto mayor sea el número de células defectuosas. Este calentamiento podrá ser detectado también con el uso de la cámara termográfica revisando el panel por el lado de las conexiones. Se debe prestar especial atención a la presencia de sombras sobre los paneles fotovoltaicos provocadas por árboles, torres de media tensión, otros paneles, etc., las cuales pueden originar la aparición de áreas térmicas irregulares que den lugar a una falsa interpretación, especialmente si las termografías son tomadas demasiado pronto en la mañana o demasiado tarde por la tarde. Igualmente se debe tener en cuenta la presencia de viento, ya que este, por convección, va a reducir la temperatura de los puntos calientes, los cuales podrían no considerarse como fallos reales. Otros elementos a inspeccionar. Para verificar el perfecto funcionamiento del motor, resulta muy útil utilizar otros instrumentos de medida tales como pinzas para medida de fugas, medidores de aislamiento, etc. Igualmente, podremos utilizar la cámara termográfica para detectar problemas de calentamiento en inversores y transformadores de media tensión. En estos últimos se podrán detectar problemas en las conexiones de baja y media tensión, así como problemas internos en los devanados, etc. Otro área donde la termografía puede ser de gran ayuda para el mantenimiento tanto preventivo como predictivo es la revisión de todos los puntos de conexión, los cuales con el tiempo pueden aflojarse, dando lugar a problemas de funcionamiento y paradas innecesarias, sobre todo teniendo en cuenta que una planta fotovoltaica puede implicar un gran número de conexiones y cuadros eléctricos tanto en CC como CA. En este sentido, hay que tener en cuenta que una mala conexión supone un punto de mayor resistencia, es decir, un punto donde se va a producir una mayor disipación térmica por efecto Joule. Como en muchas otras instalaciones y procesos, la temperatura es una variable decisiva en el correcto funcionamiento de los equipos. Una regla básica que indica que, para un equipo dado, un incremento de 10 grados centígrados por encima de la temperatura de funcionamiento recomendada por el fabricante del mismo puede suponer una reducción del 50% de su vida de trabajo. Esta sencilla regla nos muestra cómo una temperatura excesiva puede suponer un coste importante en cuanto a equipos y mantenimiento en general. La termografía es una herramienta indispensable para el análisis del funcionamiento y eficiencia de los diferentes elementos que componen la instalación: módulos fotovoltaicos, conexiones, motores, transformadores, inversores, etc. Una reducción de la eficiencia de los paneles fotovoltaicos puede suponer un incremento importante del periodo de amortización de la planta. Si consideramos que los paneles solares son elementos donde se integran un gran número de celdas semiconductoras, el calentamiento generado en una celda defectuosa puede dar lugar al deterioro de las celdas vecinas, agravándose el problema conforme pasa el tiempo. Otro aspecto muy importante es la puesta en marcha de la planta fotovoltaica. En este caso, una cámara termográfica es una herramienta muy valiosa, ya que le va a permitir al responsable de la planta detectar aquellos paneles fotovoltaicos que presenten defectos de fabricación y aplicar las garantías oportunas.